Hola, buenos días. Les habla el doctor Carlos Andrés Vera Aparicio. Soy médico pediatra del Hospital San Juan de Dios de Pamplona y docente de la Universidad de Pamplona. Quiero agradecer a la doctora Heidi Triana y al programa de terapia ocupacional por esta invitación a la jornada de actualización de experiencias exitosas frente al COVID-19. Cuando hablamos de experiencias exitosas en el COVID-19, sin dudarlo, debemos pensar que estamos teniendo una adecuada presentación, no solamente de la forma en cómo el médico o el personal de salud atiende a estos niños, sino también en la forma del seguimiento que posteriormente se les da. Voy a compartir mi pantalla para iniciar mi presentación. Entonces, tenemos que hablar que la humanidad ha enfrentado grandes pandemias desde la historia, como lo es, por ejemplo, las grandes pestes, como lo ha sido el VIH-Sida, y ahora, actualmente, en el año 2020 y 2021, cuando hablamos del coronavirus COVID-19. Vemos cómo en este gran transcurso, aún es muy pequeño el COVID-19 en repercusión ante la población, pero tenemos que seguir teniendo cuidado porque cada vez más estamos alertas no solamente a la aparición de nuevas epidemias, sino a diagnosticarlas y tratarlas rápidamente. Y entonces vemos cómo en la población pediátrica la tasa de incidencia es del 3, 4 o hasta el 9.3, o en Colombia que ha sido máximo en el momento de la epidemia 10.8, pero se mantiene en rangos donde se hablaría de que máximo estamos hablando de un 10%, pero en países como en Estados Unidos hablamos del 3%, en Argentina del 8.7 y en Chile del 9.1, Nueva Zelanda 9.6. Y ojo con este dato, no es porque haya más casos graves, sino porque tal vez hemos hecho muy bien la tamización y ha hecho que podamos diagnosticar esos pacientes pediátricos. Y vemos, por ejemplo, en estos cortes de nuestra población colombiana, cómo la parte en marrón es alrededor del 7.6% de población pediátrica. Y aunque cada día pudieron existir muchos picos de casos, siempre el promedio pediátrico se mantuvo, como lo vemos acá, en el rango del 4%, 6, 8%, pero en algunas ocasiones llegó a ser del 14%, pero nunca ha estado más allá de un 15% global. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días cuando se hace la informe nacional, tenemos no solamente adultos, sino población pediátrica. No ha existido un día que no se diagnostique, pero es importante conocer cómo esta población pediátrica se ve afectada. Y aquí tenemos a nuestro departamento norte de Santander y vemos cómo estamos en una posición donde luego de las primeras capitales, si hablamos de departamentos, somos el 7º departamento, ¿sí? Pero tenemos en verde muchos casos asintomáticos, en azul casos sintomáticos hospitalizados, y ya en mortalidad está en menos proporción. ¿Pero qué quiere decir eso? Que seguimos teniendo población pediátrica. Mire que estamos llegando cercano a los 2.500 casos. Eso quiere decir que hemos hecho bien la tarea. Y entonces cuando hablamos entre casos asintomáticos y sintomáticos, irremediablemente tenemos que Norte de Santander es más la población asintomática que sintomática, y por eso aunque tengamos gran porcentaje de estos casos, el 90% maneja algún tipo de síntoma, sí, porque estamos en azul, pueden tener rinorrea, tos, cefalea, y asintomático, pues hablamos de esa población que haciendo tamizajes encontramos que están sin síntomas, y pero aún así tenemos una prueba positiva. Y este es el reporte de anoche, 25 de mayo del 2021, de la ciudad de Pamplona. Y algo que siempre nos llamó la atención es que en Pamplona, si habláramos del total de casos confirmados, que son 3.100, la población pediátrica está alrededor del 6%. Y aunque suenan muchos casos, porque si sumamos 22 más 40, son 62, más 113, estaríamos hablando de 175 casos, que es una alta incidencia de casos, pero que del total solamente estaríamos hablando de cerca de más o menos un 4 a 5%.
Pero hace algunos meses, en un periódico local y también en un periódico nacional, alertaron de que en Pamplona, norte de Santander, habían 100 casos. Y eso fue una alarma, porque llamaron del hospital, llamaron de la Secretaría de Salud, y lo que se les dijo fue que se había creado un protocolo donde todo niño con tos, con fiebre, o que tuviera un familiar con síntomas respiratorios, tenía que hacerse la prueba. Y que sí, era cierto, llevábamos 120 casos en ese momento para la pandemia, pero en este momento llevamos 173, porque hemos hecho la tarea de buscar con el hisopado, o sea, orofaringio, o nasofaringio, en nuestra población pediátrica que llega al hospital, al área de triaje respiratorio, con síntomas leves, moderados o severos, siempre se realiza esa prueba. Y esa prueba nos ha permitido de que cerca de 1.200, de que hemos hecho 1.200 pruebas a niños entre el hospital y la Dirección Local de Salud, y llevamos más o menos, eso nos daría un cercano al 11%, pero no todos los niños de esta totalidad han estado hospitalizados, eso quiero dejarlo claro. Muchos de ellos solamente han sido de manejo sintomático en casa. Y entonces cuando vemos cómo hemos tratado de educar a la población, decirle, mire, si tiene fiebre alta, tos, dificultad para respirar, escalofríos, pérdida de olfato, dolor abdominal, dolor de garganta, dolor muscular, comuníquese. En Pamplona todos los días hay nuevas estrategias, se han hecho videos, se han hecho posts como estos que vemos acá, invitando a la población a no tener miedo a conocer su estado de salud en relación al COVID-19. Y entonces nos dicen muchas veces, utilicemos nuestro tapabocas y nuestro lavado de manos. ¿Por qué? Porque el COVID-19 ha demostrado que puede estar en todas las estructuras, desde una silla de plástico 2 a 3 días, desde el grifo de la cocina 13 horas, el papel 4 a 5 días, la madera 4 días y el cartón, por ejemplo, un día. Entonces, irremediablemente, en esta época de pandemia, conocer las estructuras, pero conocerme más a mí, utilizar mi tapabocas, mi lavado de manos, el distanciamiento, puede ser una estrategia efectiva. Y hay que conocerlo. Esta es una foto 3D del coronavirus. Él es de una familia de orden nidoviral, de la familia Coronaviridae, subfamilia Coronaviridae, y es un virus envuelto en RNA, no es de ADN como algunos, sino es un RNA, y mide de 80 a 120 nanómetros. Y fue descubierto la primera familia de ellos en 1930. Y aquí lo vemos en un microscopio electrónico. Vemos esa corona y vemos cómo en ese momento está tratando de ingresar, ¿a dónde? A una célula. Y aquí pues tenemos sus subunidades, los sitios donde se ha detectado la virulencia y cómo ellos con sus subunidades pueden llegar a anclarse rápidamente en un paciente, sea pediátrico o sea adulto. Y aquí vemos cómo no solamente en el pulmón hay sitios de anclaje. Hablamos de que hay un receptor, el ACE2, que es el receptor de angiotensina 2, que puede estar en los pulmones, en la parte olfatoria, en la parte del cerebro, del riñón, del corazón, y donde se expresa o se necesitan vasodilataciones o vasoconstricciones del tejido vascular. Eso hace que en algún momento, cuando tenemos contacto de este virus con este órgano, por ejemplo, que el órgano blanco principal en los niños es el pulmón, puede empezarse a afectar. Y aquí vemos en microscopía electrónica cómo ese receptor ACA2 y esa subunidad S1 y S2 del virus, aquí en la parte superior estamos hablando del virus coronavirus, SARS-2, y aquí estamos hablando de un neumocito, de una célula alveolar, se anclan, y cuando se anclan pasa algo muy importante, que la diferencia entre el pulmón del niño y el adulto son muchos, entre esos de que como no ha estado expuesto a componentes tóxicos o ambientales como el humo de cigarrillo, el humo de carro, tiene una mejor capacidad de prevención de afectación de su epitelio. Lo segundo es que estos receptores ACA2 en el adulto, como ahí tenemos mucha más expresión, pueden tener no solamente 2, 3, como en esta imagen, 4, 5, sino que vemos que si hay 5,
En el caso del niño puede haber uno o dos. Y si no hay donde fijarse el virus, pues no hay una afectación. Lo segundo es que el endotelio de la parte vascular con ese alvéolo está conservado en su estructura en la parte del niño. Mientras que en los adultos sabemos que existen dislipidemias, pacientes con hipertensión, pacientes con alteraciones ateroscleróticas y hacen que esa afectación endotelial sea mucho más fácil para que el virus llegue e ingrese a la sangre. Pero además, los niños, como tienen un sistema inmune más nuevo, tienen citoquinas que son defensas, como la interleuquina 10 y la interleuquina 13, mientras que en el adulto hay aumento de proinflamatorias, como es el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6. Estas diferencias hacen que en los niños, aunque estén expuestos a cargas virales, igual que en los adultos, puedan presentar menos síntomas o menos exacerbaciones del cuadro que están presentando. Y acá vemos cómo cuando el virus se ancla a la unidad ACA2, tenemos otro receptor que es el TMRPS2, se unen, permiten que el virus ingrese a la sangre y hablaríamos de una viremia. Y este virus puede afectar tanto ingresar como pulmón, puede llegar a afectar hígado, corazón, tracto gastrointestinal, riñón y endotelio vascular. Cuando hablamos de por dónde entra el virus, hablamos que puede entrar por nariz, por boca, por glándulas lagrimales y hasta por oídos. Toda estructura que lleve a un sitio que tengamos estos receptores van a hacer que irremediablemente presentemos COVID-19. Y entonces, ¿cuál es el secreto de los niños en el COVID-19? La Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica dice, como tenemos menos receptores, como tenemos mejor inmunidad porque tenemos un sistema inmune más nuevo y porque tenemos más linfocitos T y porque tenemos linfocitos T natural killer, que son los que nos defienden, hace que tengamos esa mejoría o ese efecto de evitar enfermarnos gravemente, como lo es en los adultos, donde hay más receptores y hay menos sistema de defensa para protegernos. Igual que en el adulto, tenemos una carga viral que se expresa y luego una respuesta inflamatoria. Hemos tenido niños que desafortunadamente han fallecido y hemos encontrado que esta diapositiva significa mucho para los niños que son con parálisis cerebral, alteraciones neurológicas, alteraciones de la deglución o de la respiración, la fibrosis quística, donde irremediablemente al tener una respuesta viral más elevada, hace que presente síntomas inflamatorios y por lo tanto toda la cascada que tenemos que aprendernos de lo que tiene que ver con los receptores y demás, con proinflamatorios, procoagulatorios y demás. Y entonces, cuando tenemos un caso de un paciente pediátrico, el día 0 o el día 1 es el día que tiene contacto con ese virus. Luego puede iniciar a presentar síntomas alrededor del quinto, sexto, séptimo día. Y es ahí cuando debemos pensar en muchos de nuestros niños cuándo realizar la PCR. Que ojo con este dato. En los niños se puede hacer nasofaringeo o orofaringeo. Y entonces, de alrededor del día 7 hasta el día 14, es cuando podemos tener un método confirmatorio de que sí se presentó la infección por COVID-19 SARS-2. Mientras que a mayor tiempo, lo que podemos tener es una evaluación de si la enfermedad se presentó con severidad o no, teniendo en cuenta los niveles de anticuerpos IgM y IgG. Y entonces, esta imagen, que es muy conocida por todos, sabemos que si hay un PCR positivo, que estamos hablando del inicial, estamos hablando del periodo de ventana, pero si ya tenemos un PCR con una IgM positiva, definitivamente estamos en una infección aguda. Si ya estamos con PCR positivo, IgM positivo, IgG positivo, estamos hablando de una infección activa. Y ya luego, cuando tengamos solamente la IgG, estamos hablando de una enfermedad en evolución. Esta tablita es muy importante para no solamente los pediatras, sino también para todos los médicos que tratan pacientes con COVID-19, de adultos, ancianos, pero siempre es útil saberla interpretar, porque no podemos dejarnos llevar por la angustia de un diagnóstico, sino que tenemos que saber en qué estadio estamos actualmente. Y entonces hablamos de cuáles son los síntomas que podemos tener. Y la gran mayoría, como estos estudios lo muestran, han sido la tos, el eritema faríngeo, la fiebre, pero también otros síntomas como la diarrea, el vómito, la taquipnea al momento del ingreso y la saturación han sido importantes. La fiebre y la tos siempre han estado en todos los estudios
y es lo que más nos permite conocer o suponer que estamos ante un paciente con COVID-19, aunque nos hemos llevado sorpresas con pacientes con convulsión o dolor abdominal que han ingresado a nuestra institución. Y entonces nuevamente es una enfermedad que puede tener polignia, dificultad para respirar, respiración prolongada, respiraciones taquipnéicas altas o taquipnéicas con sensación de ahogo, fiebre, tos, expectoración, náuseas y vómitos. Siempre debemos reconocer cuáles son las manifestaciones que tienen estos niños. Y entonces tenemos que tener unas pruebas que realizar, desde las PCRs, como el cuadro hemático, la proteína C reactiva, procalcitonina, pruebas hepáticas, pruebas donde determinemos en qué estadio o en qué gravedad está nuestro paciente. Y entonces tenemos que en la mayoría de niños hablamos de que los leucocitos disminuyen, hay una linfopenia y una neutropenia, pero la proteína C reactiva está activa y la procalcitonina está negativa. Pero ya cuando hablamos de severos hay una afectación multiorgánica. Se elevan las transaminasas, que nos hablaría que hay una falla a nivel hepática junto con la LDH y una coagulación anormal donde los complementos C3, C5 y los tiempos de coagulación TP y TPT se ven alterados. Y si irremediablemente tenemos un dímero de alto, estamos hablando de que estamos ante un paciente con un caso severo. Y entonces tenemos que hay factores de riesgo, menores de 3 meses, las cardiopatías congénitas, si hay una enfermedad pulmonar crónica, si hay una desnutrición grave, si hay anemia, si hay inmunodeficiencias o si hay obesidad. Todas estas que están acá son factores de riesgo para que nuestro niño que llegue a estar en contacto con COVID-19 presente alteraciones. Y entonces, en Pamplona, ¿qué hicimos? Creamos un protocolo. Nos reunimos no solamente los especialistas del área pediátrica, ginecológica y de medicina interna, sino que también junto con los médicos generales, cuando se empezó la pandemia, que era tan solo una carpa, se empezó a crear este documento. Y era muy importante saber cómo un sí o no podía llevarnos a sospechar qué estábamos enfrentando. Entonces siempre preguntamos si hay fiebre, si hay tos seca, si hay malestar o fatiga, si se siente ahogado o le falta el aire, o si hay dolor de garganta. Esto, sumado a que esté en contacto con alguna persona con nexo epidemiológico, o que irremediablemente con un caso probable, o que tengamos una fiebre sin explicación con caso probable, debíamos llevarlo a triaje. Y entonces hay que hacer énfasis en niños que sean fumadores pasivos, que usen esteroides como lo son, por ejemplo, los asmáticos, si hay malnutrición, cardiopatías, o si en casa hay un paciente con nexo epidemiológico. Estos pacientes tenían que llegar a dónde? Al área de triaje respiratorio. Y entonces, este es un ejemplo de un niño de 1 a 5 años. En adultos, después de los 18 años, las variables de los signos vitales son inalterables, mientras que nosotros en pediatría nos tocó crear una tabla para menores de 3 meses, de 3 meses a 1 año, de 1 año a 5 años, de 5 años a 12 años y de 12 años a 18. Pero aquí le traigo un ejemplo de un niño de 1 año a 5 años, donde, por ejemplo, la frecuencia respiratoria de un niño, como vieron en medicina interna, si es mayor de 18, ya marcaba 1. En este niño, estar de 18 a 30 es normal. Si ya está mayor de 30, un punto, mayor de 42, y si está mayor de 53. Pero si hablaríamos de un lactante menor de 3 meses, 50 es 0. Pero si hablamos de un adolescente de 17, 30 ya es mucho. Pero es para que tengamos en cuenta de que cada población pediátrica tiene su margen de signos vitales. Irremediablemente, si la saturación está menor de 91 o hay suplencia de oxígeno, ya nos está marcando un puntaje que hay que tener en cuenta. Igual la tensión arterial. Siempre en los niños es importante medir la frecuencia cardíaca y también la temperatura. Esto nos permite que estratifiquemos por medio del score de News modificado, saber en qué estadio está nuestro niño. Y entonces tomamos decisiones. Si el cuadro respiratorio es leve, con un News de 0 o 1 punto. Si es leve, con 1 o 2 puntos, pero con comorbilidad, asma, desnutrición, problemas en coagulación o anemia. Si tenemos un puntaje de 2, 3, 4, hablamos de que es moderado. Y si es 5, 6 o 7, definitivamente hablamos de un News moderado. Y es grave si es mayor de 7 puntos. Entonces, ¿qué se toma en ese caso? Si es leve, pues se da manejo en casa. Pero si ya tenemos 1 punto o 2, o 3, o 4, o 5, hay que hacer
No solamente a todos se le hace el hisopado, no importa que sea leve, que tenga solamente un punto, sino que a todos se le hace el hisopado para dejar registro epidemiológico. Y dependiendo de cada caso se tomará hemograma, se tomará gases arteriales, lactato, CK, perfil hepático, PCR, procalcitonina, todo esto dependiendo de lo que encontremos en ese momento en la institución. Dímero D, LDH, electrocardiograma, troponinas, IgG, IgM, todo depende. Y hasta el cultivo. Y eso nos llevó a que definamos esta parte del protocolo, donde si el paciente, como veíamos en la anterior diapositiva, tiene 0 a 1 punto, entonces le damos manejo domiciliario. Si no tiene nexo epidemiológico, entonces podemos solamente darle manejo sintomático, acetaminofén, clorfenamina, que es un antihistamínico, de hidrocodeína para la tos, acetaminofén para la fiebre. Si tenemos algún nexo epidemiológico o sabemos que hay un caso positivo para COVID-19 en su familia, podemos iniciar tratamiento empírico con antibiótico, todo dependiendo de cada caso. Amoxicilina, fluvonato, claritromicina o acitromicina. Pero puede pasar de que este niño haya estado con estadio leve, con un niño 2 pero tiene asma, o con 2 o 4 puntos, ya sería leve moderado, o con un respiratorio moderado de 5 puntos. Y en este punto hablaríamos de que si hay algún paraclínico, están todos normales, damos manejo sintomático. Pero si hay algún paraclínico anormal, debemos ingresar a la hospitalización. Ahí estará con aislamiento, se iniciarán las máscaras de reinhalación de oxígeno, se debe mantener siempre vigilando su saturación, se debe iniciar tratamiento, pero si se llega a tener una complicación, o como vemos acá, NIUS de 5, 6, 7 puntos, o el grave, que son más de 7 puntos, es un paciente que debe remitirse a UCI. Y pues desafortunadamente en el momento, todavía nuestra ciudad no cuenta con unidad de cuidado intensivo pediátrico. Pero si el paciente llegara a tener dificultad para respirar, tanto así para manejar su parte respiratorio, debemos intubarlo por el profesional de mayor experiencia, sea el pediatra o sea el anestesiólogo, y se debe remitir hasta tener una cama en Cúcuta, Bucaramanga o donde el CRUE nos indique. Y entonces vamos a hablar de 3 casos para analizar todo lo que hemos hablado en relación a Pamplona. Tuvimos el caso 1, que fue un niño de 3 años, 3 días de fiebre, tos, rinorrea, sin descompensación hemodinámica. Cuando llegó a la zona de triaje, me informaron, yo estaba en ese momento en consulta en la feria, de que la abuelita decía que él no tenía COVID y que no le iba a tomar la muestra. Y era el nieto de una de nuestras profesionales. Entonces yo hablé con esa persona, le expliqué, mire, el protocolo fue diseñado para que tomemos el hisopado, para que no se pierdan casos, que no, que no y que no. Pero le pedí el favor, le volví a explicar, y se tomó la prueba. Pero miren lo terrible de esta situación. Llega el hisopado al 3er día. Yo no sé si en casa de esa familia tomaron las medidas adecuadas que se les explicaron, que una sola persona tuviera contacto con el niño, que siempre lavado de manos, uso de tapabocas, porque pues un niño de 3 años no se va a dejar el tapabocas, va a querer el celular, va a querer ver televisión, va a querer comer, brincar, pero se habían dado unas indicaciones. El niño evolucionó bien, pero luego en esta familia, la bisabuela falleció en UCI por COVID-19. La abuela fue sintomática leve y la madre fue asintomática, pero las 3 presentaron COVID-19. El niño quedó sin ninguna secuela. En el caso 2, fue un poco al contrario. Una niña de 12 años tenía a su abuela en UCI por COVID-19, tenía a la madre en UCI, pero se recuperó, y ella, por patrón familiar, le tomaron la prueba de hisopado. Llegó a nuestro hospital con una prueba de hisopado positiva y presentaba 2 días de tos, fiebre, cefalea intensa y presentó un episodio convulsivo. Algo estaba pasando. Y entonces solicitamos el TAC de tórax con lesiones en vidrio esmerilado. Solicitamos un TAC de cráneo porque había presentado una convulsión, porque todo niño que presente una convulsión sin fiebre, mayor de 18 meses, debe hacerse un TAC. Y encontramos una lesión isquémica en área frontal. La remitimos al hospital Erasmo Meos, se manejó en UCI por 5 días, intubado, manejo vasopresor, antibiótico y manejo en piso por 15 días. Dieron alta y está en recuperación en nuestra ciudad de Pamplona con manejo por terapia ocupacional, fonoaudiología, terapia física y hasta nutrición. Les voy a mostrar el TAC. Esto es un TAC de tórax. Y aquí veíamos el ejemplo más claro de vidrio esmerilado. Eso no nos sorprendía, tenía un COVID-19 positivo. Esto es lo que esperábamos para definir si había que remitir. Pero cuando pedimos el TAC de cráneo,
nos llevó esta sorpresa, una afectación neurológica. Y varios de nuestros casos que tuvimos que remitir a Cúcuta se presentaron con convulsiones. Se presentaron con casos donde irremediablemente algo pasaba en la parte neurosensorial, con la parte olfatoria, y en este caso vemos acá un área isquémica. Y un tercer caso que tuvimos fue una paciente de 7 años, migrante, iba rumbo a Ecuador, pero tenía asociada una anemia falciforme, tenía 2 días de tos, dificultad para respirar y alteración hemodinámica. Los laboratorios estaban alterados, hemograma, gases arteriales y dímero D. Se hizo el hisopado. Estuvo hospitalizado en nuestra carpa pediátrica. No evolucionaba adecuadamente, pero por ser migrante y no tener seguridad social, no tener el permiso de permanencia, era difícil poder solicitar el TAC de toras por condición irregular. ¿Qué tuvimos que hacer? Luego del 5.º día, al ver que no mejoraba, lo remitimos al hospital Gran Meos. Requirió 7 días de UCI, intubación y manejo vasopresor. Estuvo en piso por 21 días. Estuvo en alta con solicitud nuevamente de terapia ocupacional, fonoaudiología y física, nunca desarrolladas. ¿Por qué? El paciente se devuelve a Venezuela y no hay más datos. Estos 3 casos que acabo de mostrarles es las 3 tipos de manifestaciones que hemos tenido en Pamplona. Y entonces, cuando hablamos de criterios de alta, estamos hablando que irremediablemente hemos tenido muchos pacientes hospitalarios, son una mínima cantidad en relación a la totalidad de los niños, de 175, al momento hemos hospitalizado 31 pacientes. Eso nos habla alrededor de un 20%. Y entonces estaremos hablando de que cuando ya no tenemos fiebre, cuando hay mejoría de los síntomas respiratorios, cuando tolera y acepta la vía oral, que no requiere ninguna hospitalización por otras patologías y tiene quien lo cuide en casa, definimos los criterios de alta. Y entonces, esto que les quería hablar es muy importante por 3 situaciones. Primero, cuando hablamos de que irremediablemente la población pediátrica se ve afectada, el mensaje es que sí, que si tenemos pacientes en familias donde hay COVID-19 con gravedad, nos acerquemos a que a ellos nos realicen la prueba. Que si en este momento en algunos colegios privados o jardines privados van a empezar a tener clases los niños, conservemos el distanciamiento social, tengamos no solamente 1, 2 o 3 tapabocas para uso, sino que la persona que los vigile sea muy asertiva cada día cuando lleguen estos niños con síntomas respiratorios para devolverlos a casa. Vimos, y es un ejemplo que quiero dar, de una información importante, que posiblemente los niños no tengan tanta mortalidad, pero si dejamos que los niños se contagien y tengan exposición con sus adultos mayores, con sus abuelitos, con algunos que aún no están vacunados, pueden llevar el COVID-19 a sus pacientes o familiares que tengan alguna predisposición y ellos sí fallecieron. Mi recomendación es, como pediatra, de que esos salones de clase donde hay 30, 40 estudiantes, debe hacerse alternancia. Que irremediablemente en los jardines escolares donde hay pocos niños, podemos confiar si hay alguien que vigile quién presenta síntomas o no. Que cuando se celebren cumpleaños no se permita soplar la torta. Es fundamental que se apague con otro medio la vela, porque no solamente en los niños, en los adultos nos hemos visto que cuando soplan la vela se generan esporas donde va el virus y podemos contagiar a más personas. Y algo muy importante, los niños deben ser adecuadamente alimentados. ¿Para qué? Para que tengan una buena salud. Y si tienen algún síntoma, debemos acudir a nuestro sitio de atención primario, como son las IPS, o a las jornadas de la Dirección Local de Salud para las pruebas de hisopado, o a nuestro hospital San Juan de Dios si ya hay síntomas. Siempre el protocolo es muy claro. Niño con síntomas o con nexo epidemiológico, debemos tomar prueba. Si hay alguna duda sobre cómo ha sido el manejo de nuestro hospital o de esta presentación, estoy atento a cualquier comunicación. Mi correo es carlosverapediatra@gmail.com y estoy atento a siempre colaborarles. Muy buen día y espero que haya sido útil esta charla.